Gracias a los corazones de Jesús, de María y de José, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Como siempre, continuamos con Benedicto XVI. Estamos ya en el año 2012, el séptimo año de su pontificado, y nos dice el Papa: con frecuencia se recurre a la oración por situaciones de dificultad. ¿Quién no experimenta esto? Por problemas personales que impulsan a dirigirse al Señor para obtener luz, consuelo o ayuda. María invita a abrir las dimensiones de la oración para dirigirse a Dios no solo en las necesidades y no solo para pedir por sí mismo, sino también de modo unánime, perseverante y fiel, con un solo corazón y una sola alma. Recordemos aquellas palabras que meditábamos también con Benedicto XVI. Y María contemplaba, guardaba, contemplaba, meditaba todas estas cosas en su corazón. El corazón de una madre, el corazón de una mujer, que es distinto al corazón de un padre, el corazón de un hombre. Pero también somos distintos físicamente en el cerebro. Hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Qué diferencia hay entre el cerebro de un varón y una mujer? Oiga, ¿hay diferencia? No sabía yo. Pues no sé, aquí tenemos un especialista que nos va a hablar de ello. Espero que no nos estalle el cerebro después de escuchar todo lo que nos va a contar hoy Jordi Pacheco. Pero primero darle un saludo a todos ustedes. Bienvenidos a los que nos van a seguir. Este es un programa pregrabado. Saben ustedes que esta semana hemos estado con distintas actividades, los que nos van a seguir por la radio, por la televisión, por el internet a través de YouTube, de Facebook o de nuestros aplicativos. Bienvenidos a todos. Agradecemos a Jorge Linares, que es quien está grabando este programa, y también al resto del equipo, José Lobón, Oscar Maima, que se van a encargar de que ahora nos puedas estar escuchando, nos puedas estar viendo. Y le damos la bienvenida a Jordi Pacheco, que espero que no nos vaya a romper el cerebro hoy, nos va a hablar de estas diferencias. Jordi, bienvenido. Muchas gracias, Randy. Y no, para nada, la intención no es romper aquí nada, mucho menos el cerebro, por el amor de Dios. Pero antes de empezar, sí me interesa decir, bueno, dos cosas. Primero, resaltar la frase de Benedicto que tú has usado, ¿no? Dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, no solamente por virtud, que es algo que desarrolla el ser humano, sino muy posible también por naturaleza, porque es mujer. Es mujer, no digo era mujer, es mujer, porque está en el cielo en cuerpo y alma, ¿ok? Entonces, vamos a también tocar estos aspectos del cerebro, y me llamó la atención justo esta frase, ¿no? Que tú mencionaste, pero también decir, por otro lado, que si bien es cierto que este puede ser un tema muy divertido, al mismo tiempo es también muy controvertido, ¿ok? ¿Por qué? Porque allí en este tema se cruza una discusión que yo creo que hace tiempo debió ser superada, pero que todavía, aún en los tiempos que corren, sigue teniendo presencia en la interpretación de datos por parte de los científicos, por parte del ser humano. ¿Ok? Porque recordemos, queridos amigos, que una cosa es el dato científico y otra cosa es la interpretación del dato científico, ¿vale? Que son cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es aquí donde se cruza el dilema de o naturaleza o cultura. No solo en ámbito de sexualidad, sino también en ámbito, vamos a decir así, cerebral, por lo que se refiere a diferencias sexuales. O como dicen hoy en día muy de moda, diferencias de género, que a mí no me gusta nada, pero bueno, diferencias sexuales.
¿ok? Yo estoy de acuerdo con eso, nada de diferencia de género, diferencias sexuales. Es que, no, de verdad, Así Jordi, duele muchas veces cómo incluso nosotros mismos vamos fomentando ciertas expresiones que lo que están haciendo es es, desformar la visión natural así del es. ser humano. Entonces, no podemos, y por eso justamente hablar de esta naturaleza humana, de la composición y de la funcionalidad de nuestro cuerpo, nos muestra también cómo esa complementariedad que tanto defiende y define la fe y la iglesia, pero que en realidad es por defender la naturaleza, no es otra, o sea, no es aquí que los curas se han inventado algo, o se levantó el Papa un día medio atravesado y dijo el varón y la mujer son distintos, no, o sea, esto es una cuestión naturaleza, pues qué pena que incluso nosotros mismos, o sea, nos desviemos y nos Así es. desenfoquemos en esta realidad, ¿no? Pero bueno, yo Sí. no quiero interrumpirte, me interesa No, no, escucharte no. No, porque no, no. Me es... parece muy interesante esto que has dicho, Randy. ¿Por qué? Porque, a ver, ahora, como he dicho, una cosa es el dato y otra cosa es la interpretación del dato científico, porque la interpretación del dato se va a hacer basada, pues, en ideas, Ahí, principios o ahí hasta es donde está el prejuicios problema. que uno Ahí pueda está, tener, ¿no? ahí es donde Pero está eso el problema. no altera el dato, ¿bien? El dato sigue siendo el dato, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay interpretaciones de género, pues es que a mí me gusta la palabra género, porque el género ya involucra toda una visión de la sexualidad no anclada en la naturaleza, no anclada en la realidad, sino meramente social y cultural, lo cual es un problema bien gordo. Un problema bien gordo, ¿para qué? Para la teoría, no, un problema bien gordo para el ser humano en concreto, para el niño, para el adolescente, para el adulto concreto y para su realización. Es por eso que cuando la Santa Madre Iglesia defiende la naturaleza, no defiende, no tiene una concepción retrógrada, biologicista, eh, vamos a decir incluso peor que evolucionista. No, 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 o sea, cuando defiende la biología, está defendiendo la base para la realización del ser humano. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar estabilidad incluso a sus decisiones del ser humano, ¿no? Eh, yo lo he mencionado muchas veces en otros programas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de personas transexuales o que tienen una crisis de identidad, de género, de identidad sexual, eh, muchos especialistas dicen que si a los 20 años el chico no sabe lo que es, muy posiblemente nunca lo sepa. ¿Por qué? Porque no está anclado en la realidad, no está anclado en Claro, aquí en realidad en la biología y por tanto nunca va a tener estabilidad en su vida. Va fluctuando, va cambiando. Es por eso que se denomina una enfermedad. No se trata aquí de tachar, de que es el pecador, es el malo. No, no. Eso se reconoce como lo que es, como una patología para poder ayudar al prójimo siempre que quiera ser ayudado. Esto es muy importante porque la libertad siempre se respeta. ¿Vale? exacto. Sí, Entonces, sí, sí. me interesó esto que tú dijiste, me parece muy importante, no, incluso me parece que va con el tema, no se sale del tema. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a hablar de cerebro de varón, cerebro de mujer, en un momento de la reflexión vamos a llegar a preguntarnos, ¿y existe cerebro homosexual? ¿Y existe cerebro? Bien, esto es muy importante, ¿vale? ¿Por Es, qué? Porque la gente se lo cuestiona, ¿ok? claro. Y la respuesta puede ser, eh, nada, se aguanta. Vamos primero poco a poco porque yo no quiero confundir. Vamos primero a poner las Claro, bases. es importante que se aguanten porque así se aguanta el programa. Ahí tenemos que ir. Vamos adelante. Pongámonos en Entonces, marcha. sí, entonces, he dicho antes de comenzar, no se trata aquí de irse, de tener una interpretación de los datos extremistas, ni por un lado una interpretación de los datos que me vaya, vamos a decir, que se reduzca simplemente a la biología, al dato, porque eso también me puede dar una interpretación equivocada de la realidad, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay que recordar que el cerebro, con las diferencias que pueda o no tener, fíjense lo que yo estoy diciendo aquí, con las que pueda o no tener, está siempre dentro de una persona humana, ¿ok? Entonces, el cerebro va siempre interpretado dentro de la persona, ¿ok? Eso por un lado, ¿ok? Entonces, no caigamos solamente vamos a decir así, en el mero dato biológico que nos puede llevar a ciertas conclusiones equivocadas, pero tampoco caer en el hecho de una interpretación como la que he mencionado yo ahora,
una interpretación bajo el enfoque de género que yo he visto incluso algunas personas, ¿no? Que después de que dicen los datos de las diferencias cerebrales entre varones y mujeres, dice, pero son diferencias que, vamos a decir así, son muy ligeras, no de sexo, no de género, sino de persona. Por lo tanto, la persona puede ser lo que quiera hacer. Y claro, a ver, aquí ya como que se cargan todo, ¿ok? Todo el dato, toda la biología, ¿vale? Entonces, vamos poco a poco. Podemos empezar diciendo, hablando de diferencias entre varón y mujer, que el varón, para empezar, tiene un cerebro más grande. Sí, nosotros los varones tenemos un cerebro más grande respecto al resto de la masa corporal, ¿vale? La mujer tiene un cerebro más pequeño, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque también el cuerpo de la mujer es más pequeño, ¿vale? Ahora, cerebro más grande o cerebro más pequeño no indica mayor o menor inteligencia, ¿ok? Porque la mayor y menor inteligencia no va a depender del tamaño, sino de la función, de cómo funciona ese cerebro, ¿ok? De cómo funcionan las neuronas, de cómo interactúen estas neuronas. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, para empezar, podemos decir que el varón, ¿ok? Es un dato, tiene el cerebro un poco más grande, se dice que la mujer tiene aproximadamente el cerebro más pequeño, un 11% más pequeño respecto del varón, ¿ok? Pero recuerden, esto no indica ni mayor inteligencia ni menor inteligencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, pasamos a otro dato. Cuando se habla de los ventrículos, ¿vale? De los espacios que hay entre el cerebro, la mujer tiene menos, vamos a decir, menos espacio entre el cerebro. El cerebro de la mujer es más compactito, ¿vale? El cerebro del varón tiene más, como dicen algunos, tiene más hueco, ¿ok? El cerebro del varón tiene más agujeros, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto me hace acordar a mí, va muy de la mano con lo que algunos psiquiatras han dicho, entre ellos Rojas, sí, bueno, Rojas y su hija, que dicen que el varón tiene dentro del cerebro una sala, un cuarto, una caja vacía, ¿no? Que es donde se puede meter y no pensar en nada, ¿no? Justamente el cerebro del varón está más vacío, si queremos decirlo así, que el cerebro de la mujer. Tiene más espacio, ¿vale? Entre las diferentes partes. El cerebro de la mujer no tiene tanto espacio entre las diferentes partes, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque el cerebro de la mujer, vamos a ver que está más conectado, etcétera, etcétera. Esto puede ser una ventaja en algunos casos y una desventaja en otros casos, ¿vale? Entonces, continuamos. También es muy importante decir que el tamaño y el color del cuerpo calloso eh, en el varón y en la mujer son diferentes, ¿ok? En el varón el cuerpo calloso es más pequeño, pero es más grisáceo. En la mujer es más, vamos a decir así, más grandecito, más anchito, ¿ok? Pero es más blancuzco, vamos a decir, es más blanquecino, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando decimos que es más grisáceo, es porque el cuerpo calloso del varón tiene una mayor cantidad de centros neuronales, ¿ok? Tiene una mayor cantidad de centros neuronales. Esto se va a, vamos a decir, va a tener como consecuencia de que el varón toma decisiones más rápido, ¿ok? El varón es más rápido tomando decisiones. Quizás no la piense demasiado. Y esto no es algo necesariamente bueno, ¿ok? Va a depender la situación, va a depender la decisión. Simplemente que el varón necesita menos argumentos, menos factores para tomar una decisión, ¿ok? En cambio, en el cuerpo calloso de la mujer, hemos dicho que es más ancho, el del varón es más angosto y más grisáceo, en cambio el de la mujer es más ancho y más blancuzco, ¿ok? Este color blanco se debe a la mayor cantidad de dendritas y axones que van a estar involucrados, ¿ok? La dendrita es lo que va a transmitir la información, ¿ok? Por lo tanto, si hay mayor cantidad de información, ¿ok? Que va a pasar de hemisferio a hemisferio. Esto es muy importante porque el cuerpo calloso es la base, vamos a decir así, de ambos hemisferios y debajo está el sistema límbico, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto va a hacer que la mujer en la toma de decisiones requiera más factores, ¿vale? Requiera más argumentos. Esto es importante, ¿vale? Por ejemplo, no sé, un varón va a comprarse un pantalón y se compra el pantalón, o sea, no le interesa mucho. Este pantalón negro, jeans, sí, este es. La mujer puede estar 2 horas viendo jeans negros y le encuentra muchos detalles, muchos factores de decisión
que para el varón no son relevantes, ¿no? No, que qué sé yo, en talla así, cae así, es este tipo. Bien, el varón no encuentra tanto detalle en eso, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya he dicho, esto puede ser algo positivo o algo negativo, va a depender de cómo se use. Bien, ahora, por lo que se refiere al ámbito, vamos a decir así, laboral, por lo que se refiere al ámbito laboral, en los puestos de mando, sabemos que todo puesto de mando requiere una, vamos a decir así, una visión más amplia de la realidad, ¿ok? Requiere mayor conocimiento de los argumentos para poder tomar una mejor decisión. Entonces, en este sentido, se viene diciendo que la mujer estaría favorecida, ¿ok? Para este tipo de decisión, ¿no? En el sentido de que el que manda tiene que tener la capacidad de conocer mejor la realidad, de poder tomar una decisión basada en varios argumentos, no basada solamente en uno, porque es muy rápido, ¿ok? Entonces, esto en principio favorecería a la mujer para los puestos de mando, y es justamente lo que se está viendo actualmente en la sociedad, que cada vez más mujeres toman el puesto de mando, ¿no? Ojo, esto es muy importante. No significa que todos los puestos de mando sean adecuados para la mujer. No, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordemos que un puesto de mando no solamente requiere capacidad de decisión, también requiere, vamos a decir así, la capacidad de hacer cumplir esa decisión, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando aquí del cuerpo calloso y de cómo se, vamos a decir así, de cómo se concretiza en la vida de la persona, a nivel de decisión, ¿vale? Entonces, el varón va a tomar decisiones más rápido, basado en menos argumentos, no lo va a pensar demasiado. Esto quizás lo va a hacer un buen soldado, ¿ok? A todo varón le Estaba das una orden. pensando eso. O sea, estaba pensando, al escuchar la descripción que hacías, en que tal vez justamente por esas decisiones rápidas que hacen falta, por ejemplo, en una batalla, en un combate, en un momento decisivo, el varón necesita decir con pocos datos, vamos allá y ponemos todo lo nuestro. En cambio, la mujer, que ha sido más bien siempre la que mantuvo el soporte, porque es curioso, o sea, a veces decimos, no, el soporte de la familia es el varón, sí, es el soporte de traer las cosas, pero la que Todo sostiene en su la momento. familia es la mujer. Y entonces, como la mujer, digamos, estaba más emplazada en, en todas esas decisiones que iban a llevar, digamos, las cosas a futuro, evidentemente, Dios le pone un cerebro que le dé como un juicio más tranquilo. Y también, bueno, eso que llevan las mujeres, que es la intuición, que no la tiene el varón, ¿no? O sea, la mujer justamente por esos datos que maneja, tiene la capacidad de decir, este va por aquí, a pesar de que el varón lo ve y dice, no, pero si va por allá. Y después resulta que era lo que decía la mujer y se acabó. ¿Por qué? Porque maneja los datos de una manera distinta del varón. Así es, y de suyo, y no para que las mujeres se me soberbezcan, ¿ok? Pero de suyo, el tipo de conocimiento por intuición es el tipo de conocimiento angelical. Angélico. Sí, Sí, exacto, exacto. exacto. Cambio, el tipo de conocimiento humano es como que discursivo, necesita una Sí, premisa para llegar a una conclusión. El exacto. tipo de conocimiento de los ángeles no necesita premisa, ¿ok? Llega a la conclusión. Llega a la Bien, conclusión. y esto es justamente lo que a veces le pasa a las mujeres cuando tienen esas intuiciones, vamos a decir así, cuando son acertadas, mayormente maternas, ¿no? Sí. La madre son muy acertadas, aunque no tienen sustento de lo que van a decirte. Si le preguntas el por qué, no te van a saber sustentar, y ahí es donde se entabla la pelea entre el Entre el marido y la varón y la mujer. mujer, exacto. Exacto, porque la mujer tiene una intuición, llega a una conclusión, pero no tiene cómo sustentarla. Y el varón es muy discursivo. O sea, Exacto, no me digas que existe Z si no existe Y, claro. ¿ok? O sea, es imposible, mujer, o sea, no, o sea, ¿a dónde estás yendo? Entonces, eso muchas veces lleva a que el hombre tache a la mujer de loca y que la mujer tacha al hombre de ponerle siempre trabas, que no, nunca me dejas hacer cosas, que siempre estás pidiendo explicaciones, ¿no? En este sentido, porque en otros aspectos varía, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Incluso lo que hablando del soldado, también que tú has hecho referencia a este ejemplo, se me viene ahora mismo a la cabeza el caso de, bueno, un experimento social en el que se pusieron en una isla a varones, puros varones,
y en una isla a puras mujeres. Se quería ver cómo sería una sociedad primitiva basada solamente en varones, solamente en mujeres, sin que hubiera vamos a decir, esta influencia recíproca de sexos, ¿ok? Eh, Cuando dejaron en una isla a puros varones y regresaron después de un tiempo, ¿ok? Bueno, al poco tiempo también, ¿ok? Se dieron cuenta que los varones ya se habían jerarquizado, ¿ok? Los varones lo primero que hicieron, en pocas palabras, dicho en palabras brutas, es aquí mando yo o aquí manda él y todos sustentamos su autoridad, ¿ok? Es decir, defienden la autoridad de aquel que manda, ¿no? Ya O está sea, listo. manda, bueno, sí, se Este es acabó. nuestro jefe, Nuestro se jefe acabó, ya está. se Todo lo que él acabó. diga es. Se acabó. Aunque no estemos de acuerdo, me da igual, Eso pero es eso, listo. ese es el que mandaba, por así decir, el alfa, ¿no? Ajá. Eh, Cuando fueron a la isla de las mujeres, después de un tiempo, no habían progresado casi nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían claro quién mandaba. ¿Ok? No, ninguna estaba dispuesta a obedecer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no decían por Cualquier quién. similitud con la realidad familiar, pura coincidencia, por favor, pura coincidencia. O sea, que la mujer no esté dispuesta, no, no, no. Entonces, evidentemente, recordemos que esto es un experimento social, ¿ok? Quizás en otro experimento el resultado sería diferente, tal y cual, ¿no? Pero, o sea, va muy de la mano Es que no también eran con, vamos a decir, el feministas, no dato. eran feministas las que llevaron a la isla, Jordi, ¡Ah! eran heteropatriarcales, y como no tenían al macho heteropatriarcal que mande, entonces no sabían qué hacer las pobres, ¿no te das cuenta? No, claro, y aquí también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Por ejemplo, el varón, vamos a decir así, al tomar decisiones con pocos argumentos, es mejor para las situaciones de riesgo, para las situaciones Claro, extremas, exacto, ¿ok? En cambio, la mujer es mejor para situaciones civilizadas, exacto. ¿vale? Es por eso que algunos dicen que a futuro o cada vez más son más apreciadas las cualidades femeninas. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo es más civilizado, ¿ok? Ahora, como digo, son diferencias que a uno, que vamos a decir así, que a uno lo potencian en un aspecto y a otro lo potencian en otro. Y esto también, vamos a decir así, marcaría, un ratito, marcaría el modo adecuado de, vamos a decir así, de la incorporación de la mujer en el ámbito social y laboral. ¿A qué me refiero? Yo iba a decir una Sí, cosa a raíz de esto que dijiste y que concuerda con esto que estás diciendo. Tal vez, esto toma un sentido mucho más fuerte en una sociedad como la que estamos viviendo, en donde cada vez la juventud es más exaltada. ¿Por qué? Porque claro, si la sabiduría está en los viejos, y a los viejos los queremos descartar y los vamos a matar a través de la eutanasia o los vamos a dejar ahí a un costado, necesitamos a alguien que supla esa sabiduría de años con una sabiduría que no tenga tantos años, pero que tenga el aplomo suficiente como para guiarnos civilizadamente. Entonces, evidentemente, en una sociedad en donde no hay viejos, perdón la expresión, pero lo digo el viejo en cuanto a ese ente de sí, sabiduría por la así experiencia, es. es evidente, yo necesito echar mano de algo. Es lo mismo que pasó con Nietzsche cuando dijo Dios está muerto. Muy bien, pero si Dios está muerto, porque lo hemos matado, ahora ¿quién suple a Dios? Pues el superhombre, se acabó. Y entonces aquí nos está pasando más o menos lo mismo. A los viejos tenemos que descartarlos, sí, muy bien, pero ¿quién me sustituye al viejo? Porque yo necesito a alguien que piense, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? A ver, recordemos que la civilización, vamos a decir así, se ha basado sobre decisiones, vamos a decir así, tomadas de forma quizás agresiva, Claro. ¿ok? Tomadas de forma fuerte, ¿ok? ¿Quiénes la tomaron en su momento? Mayormente varones estaban involucrados en eso. ¿Por qué? Porque incluso biológicamente estamos mejor predispuestos para eso, ¿ok? Entonces, sobre eso, las cualidades femeninas pueden resaltar, pueden salir a lucir, ¿ok? Pueden hacer gala de ellas mismas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no se contraponen las cualidades masculinas ni las Claro, cualidades femeninas, exacto. ¿ok? Van a necesitarse las unas de las otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como decía, una mujer puede ser, vamos a decir así, el mando número uno, vamos a decir, o la persona número uno
la que toma decisiones, la que manda, pero necesita de esa fuerza bruta de varón que haga cumplir la decisión, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a verlo también más adelante. La mujer en su forma, vamos a decir así, en su capacidad de decidir y de mantenerse le influye mucho la emoción, más que al varón, ¿vale? Incluso esto se ve mucho en ámbitos laborales. En ámbitos laborales las mujeres tienden a encontrar más problemas, ¿ok? Y eso no significa que el varón no los tenga, sino que el varón a veces ni se da cuenta que los tiene, ¿ok? Pero los pasa con, vamos a decir así, con una cierta facilidad, ¿ok? Porque se centra, vamos a decir así, en una cosa, y el resto, sí, bueno, pasa, pero no le da importancia. Entonces, son necesarias, vamos a decir, ambas capacidades que se derivan, ¿ok? De cómo estamos predispuestos biológicamente, ¿vale? Y hablando de cómo estamos predispuestos biológicamente, quisiera pasar al siguiente aspecto, que es justamente el área preóptica, la diferencia que nosotros tenemos en el área preóptica entre varones y mujeres. Ay, lo siento, no tiene nada, bueno, se refiere a algo que tú acabas de mencionar, la frase de Nietzsche, ¿no? Dios está muerto, los hombres lo hemos matado. Me hace acordar a un chistecito, ¿no? Que cuando Nietzsche murió, Dios escribió, Nietzsche ha muerto. Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede ir, no se puede ir en contra de la realidad, no se puede ir en contra de la naturaleza. Pues lo mismo a nivel de cerebro, ¿vale? A nivel social puede tener diferentes aplicaciones, a nivel ideológico incluso puede tener diferentes aplicaciones, pero no se puede negar la realidad, ¿vale? Ahora, pasamos al área preóptica. En el área preóptica se va a decir que el área preóptica del varón es 2,5 veces más grande, ¿ok? Y el área preóptica, tanto en el varón como en la mujer, está relacionada con los estímulos o las estimulaciones sexuales. Mucha atención aquí, porque eso tiene aplicaciones concretas brutales, muy buenas, ¿ok? Que nos pueden salvar el pellejo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el varón, al tener un área preóptica más grande y tiene incluso el doble cantidad de neuronas en esa área preóptica, porque esto es muy importante. Por ejemplo, el área puede ser más grande, pero no necesariamente significa que tenga mayor cantidad de neuronas, ¿okay? O mayor cantidad de conexión neuronal. Por ejemplo, el cuerpo calloso en la mujer es más pequeño, pero tiene una mayor cantidad de conexión neuronal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos del área preóptica, en el varón es 2,5 veces más grande y tiene el doble, ¿ok? De cantidad neuronales que lo que la mujer tiene. Traducción. El hombre es más influenciable sensual y sexualmente. Y en sus decisiones vamos a decir así, va a sufrir un poco más, bueno, un poco más, no, mucho más, la verdad, la influencia de la sexualidad y la sensualidad. ¿Ok? En ese sentido, la mujer es más libre. ¿Ok? La mujer no tiene tanto esta influencia sensual, sexual. ¿Ok? Ahora, aplicación concreta, la vida real, porque a mí pues, el área preóptica en la vida diaria no me interesa. ¿Ok? Me estoy acordando de una charla que di, era justo sobre sexualidad, diferencia, ¿no? Y una chica me dice, pero es que los chicos cuando se enamoran son muy brutos, son muy sexuales, ¿no? Eso me decía la muchacha. Yo le digo, sí, le digo, somos, ¿ok? Porque somos así, todos tenemos la tendencia, la inclinación. Ahora que después por la virtud sea regulada, es otra historia, pero eso va a depender de la vida virtuosa de cada uno, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto nos indica que la mujer a la hora de relacionarse con el varón tiene que ser sabia. No puede negar la realidad. No puede decir, no, yo me puedo vestir como quiera, el problema no es cómo me visto, sino que el problema es el otro. No, no, hay una base de naturaleza que no se puede negar, ¿ok? Hay una base de naturaleza que me dice que el área perióptica de varón es 2,5 veces más grande y tiene la doble cantidad de neuronas y por tanto está más inclinado a lo sexual sensual, ¿ok? Lo único que podría regular eso sería la virtud, que es el correcto uso de la libertad. Pero si esa persona no es virtuosa, y ojo, todos los varones que te cruzas por la calle, te aseguro que no son virtuosos, ¿ok? Entonces, no juegues con fuego, estás jugando con la naturaleza, no estás jugando aquí ni siquiera con las leyes, con la cultura, no, 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 estás jugando aquí con la naturaleza.
que está incluso, vamos a decir así, sobreestimulada por una cultura que no favorece la virtud, por lo tanto no favorece el respeto a la mujer, ¿vale? Aunque se use mucho la defensa de la mujer, el Sí, empoderamiento y todas esas tonterías, ¿vale? Pero es algo que tenemos que aterrizar en nuestra vida concreta, incluso en las relaciones de enamoramiento, de noviazgo, dentro del matrimonio también, ¿ok? La mujer tiene que ser consciente de que el varón no necesita grandes cosas para despertar un estímulo sexual, ¿ok? El varón es sencillo, bruto, vamos a decirlo incluso en este aspecto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cantidad de neuronas y cómo estamos dispuestos biológicamente nos inclina hacia eso, nos favorece eso. Por eso el hombre es un maldito desgraciado pervertido. No, no, ¿ok? exacto, es lo que iba a decir. No por eso es no es por eso es el macho violador que me vista como me Así es, vista. No, no, no. No va por ahí los así es, tiros. así es. Es una realidad física que nos lleva también a poder tener una profundidad mayor en el conocimiento de la actuación de la Sí, persona. Pero lo vamos a explicar un poquito después porque ahora nos vamos a ir a una pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti en ese digital. El cambio está en tus manos. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. No llores, Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar, que los niños de ejército te queremos consolar. Dices que solo el pecado es lo que te hace llorar, pues nosotros no queremos en adelante pecar. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. Pajaritos de los bosques, venid todos a cantar, por ver si con nuestros trinos lo podemos consolar. Florecitas de los valles, venid todos a exhalar vuestros más puros aromas al que es todo caridad. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. Ven a mí, Jesús querido, que de amor muero por ti, que mi alma enamorada sin ti no puede vivir. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Bueno, no tengo reporte de sintonía porque como les dije, estamos
en un programa que es pregrabado, pero no porque sea pregrabado, esperen un segundo que yo voy a abrir aquí un archivo que tengo, no porque sea pregrabado voy a dejar de pedir, yo tengo que pedir. Aquí ustedes saben que es mi especialidad, no digo mi función, pero casi. Entonces, recordarte, primero, sostener un canal de televisión y una radio no es fácil. Y sostener 3 radios y 2 canales de televisión es menos fácil. Además de eso, hacer que estos canales de televisión pasen de televisión de señal analógica a señal digital tampoco es fácil. Todo lo va complicando más. Por eso necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que primero te hagas socio colaborador. Es muy importante tener esta conciencia. Les voy a decir algo que a mí de verdad me dolió mucho. En una oportunidad venía bajando de la antena y subí al coche a una señora, la antena está en la punta de un cerro y esta señora tenía que caminar, tenía una olla porque iba a ir a comer, a vender comida en el mercado y tenía que caminar un montón. Le digo, súbase señora que la llevo. La señora es una mujer protestante. Y entonces me dijo, seguramente que a ustedes lo ayudan los fieles, ¿verdad? Y digo, bueno, la verdad es que eso nos hace muy difícil. Dice, ese es el problema de los católicos. Nosotros, cuando el pastor dice, hay que hacer esto, lo hacemos, porque sabemos que Dios lo quiere. En cambio, los católicos se sacuden las cosas de la iglesia y no se preocupan por evangelizar. Qué pena que tengan que ustedes que estar luchando para conseguir ayudas de la gente católica. Así, yo me quedé, de verdad, estaba a punto de decirle, señora, ¿no quiere usted hacerse católica para ayudarme a mí? Pero es una realidad. Lamentablemente en esto nuestros hermanos separados nos llevan a la delantera. Ellos son generosos. ¿Por qué nosotros no lo somos? Tal vez será porque la fe no ocupa un lugar tan trascendental en nuestras vidas. Cada uno en lo que puede. Nadie va a dar lo que no puede, evidentemente. Pero si puedo, ¿por qué no doy? Hazte socio colaborador y ponte en contacto con nosotros en Lima, al 949-732-878. En la ciudad de Arequipa, 945-413-888. Y en la ciudad de Cusco, 974-796-175. Si nos ayudas, los corazones de Jesús, de María y de José van a poder seguir estando junto a ti. Y además, en ese digital, el cambio va a estar en tus manos. Bueno, yo me dejo de hablar y ahora lo pongo a Jordi al frente del programa para seguir con esta explicación. Jordi, creo que querías aclarar un poquitito más esto, de que, porque claro, es una de las cosas que dice, ¿no? El himno de las feministas, no importa cómo yo me vista, tú eres un macho violador y me vas a violar igual. No, o sea, no va por ahí la cosa, ¿no? A ver, recordemos que hablamos de inclinaciones biológicas, inclinaciones, vamos a decir así, naturales desde el punto de vista de la, no sé si de lo corpóreo, de lo físico, de lo biológico, de lo anatómico, ¿vale? De lo fisiológico. Ahora, recordemos que así como el hombre tiene la inclinación, qué sé yo, una inclinación sexual muy fuerte, ¿ok? También tiene una inclinación, vamos a decir así, una inclinación protectiva hacia la mujer mucho más fuerte quizás de lo que la mujer pueda tener respecto a otras mujeres, ¿ok? Entonces, las inclinaciones son inclinaciones, que las puedo usar para bien o las puedo usar para mal. Ahora, recordemos que lo natural en el ser humano no es la inclinación biológica como tal, lo natural en el ser humano es la virtud. Por ejemplo, si yo encuentro una mujer qué sé yo, que se siente sola, todo lo que sea, y veo que otro varón la está seduciendo, muy posiblemente la mujer caiga. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, es el punto flaco de la mujer, ¿no? La parte emocional, ¿ok? Eso no hace que la mujer, a pesar de que esté casada, pues nada, es una cualquiera, es una, vamos a decir así, una mujer de mala vida. Tiene la inclinación, la mujer tiende más a eso, ¿ok? Eso no la hace una mujer de mala vida por el hecho de que la hayan cogido por el lado afectivo, ¿ok? Como tampoco hace que el varón sea un violador porque tenga la inclinación sexual muy fuerte, ¿ok? Lo natural en el ser humano, recordemos siempre, es la virtud, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, vamos a decirlo claro, la virtud de la castidad, ¿vale? ¿Qué es lo más, vamos a decir así, y esto es muy importante porque a veces cuando uno explica esto, la gente pues no termina de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuento el caso de un alumno mío que cuando estaba hablando de la castidad me dijo, la castidad es antinatural. ¿Por qué? Porque reprime
una tendencia natural, ¿ok? Si yo tengo la tendencia y la otra persona también quiere, pues ¿por qué la castidad entraría a reprimir eso natural, ¿no? Entonces, en ese sentido, el muchacho decía que la castidad era algo antinatural, ¿ok? Yo les pongo un ejemplo. Supongamos que va un hombre caminando por la calle, ¿vale? Y ve una chica que para él es muy atractiva, ¿ok? Por la forma en cómo está vestida, qué sé yo, le despierta, se convierte en un estímulo sexual, ¿vale? Es decir, físicamente, fisiológicamente, el hombre desea, ¿ok? Esa relación sexual con esa chica. Yo les pregunto aquí, ¿qué sería más antinatural? ¿Controlarse a través de la castidad o abusar de la mujer? Evidentemente sería más antinatural abusar de la mujer, ¿ok? Es por eso que lo natural en el ser humano, a pesar de la tendencia, sea masculina o sea femenina, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos delante de una tendencia masculina específicamente, ¿vale? Lo natural en el varón, a pesar de la tendencia, perdón, lo natural en el ser humano, sea varón o mujer, independientemente del tipo de tendencia que pueda tener, es la virtud, ¿ok? Esto es muy importante. Incluso la virtud aplica para las divisiones de mando, todo lo que estábamos diciendo antes, ¿ok? Ahora, hecha esta aclaración, continuamos, si te parece, Randy. Sí, 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 Eh, adelante, adelante. Aquí quiero hablar un poquito también de las diferencias del hipocampo, ¿no? El hipocampo por desarrollo es más grande en la mujer, ¿ok? Recordemos que, vamos a decir así, las partes del cerebro pueden ser más o menos desarrolladas, no única y necesariamente por diferencias sexuales, sino por comportamientos, actitudes o hábitos. Esto es muy importante, ¿ok? Por ejemplo, si una chica, vamos a decir así, se dedica toda la vida a, a perfeccionar sus capacidades matemáticas, razonamiento matemático, cálculo matemático, y le da duro, 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 evidentemente, vamos a decir, va a tener las partes del cerebro relacionadas con el desarrollo de las matemáticas, las va a tener más desarrolladas, valga la redundancia, ¿ok? Esas partes del cerebro relacionadas con la ejecución de las matemáticas. ¿Por qué? Porque, vamos a decir así, aunque normalmente no se ve así en las mujeres, en ella sí, porque ella se ha dedicado a perfeccionar esa capacidad. ¿Eso la hace hombre? No, para nada. Aunque en el cerebro, vamos a decir así, tenga una cualidad que normalmente se atribuye a varones. ¿Ok? Ella va a seguir siendo una hermosa mujer, una gran mujer, lo que quieras. ¿Ok? Ahora, vuelvo al hipocampo. ¿Ok? El hipocampo por desarrollo es más grande en la mujer. Y el hipocampo es el que está desarrollado es el que está relacionado con la memoria emocional. Esto es muy importante. ¿Ok? En este sentido, la mujer tiene una capacidad, vamos a decir así, más amplia en cuanto a duración y en cuanto a intensidad. ¿Ok? Eh, la memoria, todos sabemos que para que algo quede grabado en la memoria, es ideal que vaya acompañado de una emoción. ¿Ok? Esto, por ejemplo, en educación se usa mucho, ¿no? Incluso se habla de la importancia de la emoción dentro de la educación para que los niños puedan memorizar mejor. ¿Ok? Si yo simplemente le doy datos al niño, pues difícilmente lo memoriza. Pero si esos datos los relaciono con una emoción, con una canción, con una dinámica, qué sé yo, ¿ok? Genero una emoción y, vamos a decir así, la memoria se facilita. ¿Ok? El hipocampo puede realizar mejor su trabajo. Ahora, la mujer, ¿ok? Tiene una capacidad más amplia, ¿ok? De memoria emocional, ¿ok? Por lo que, sí, una capacidad más amplia por lo que se refiere a la memoria emocional. Y esto también va a hacer que la mujer a la hora de tomar decisiones, aquí presten mucha atención, tenga una mayor influencia emocional. Por ejemplo, el hombre al tomar decisiones casi no tiene influencia emocional. Influencia, vamos a decir así, específica, sexual, sensual, dependiendo del ámbito y la circunstancia, sí, puede tener, es el punto flaco, por decir así, del varón, ¿ok? Somos débiles ante eso, ¿vale? Pero la mujer, vamos a decir así, está más influenciada por una mayor cantidad de emociones, ¿ok? Porque las registra más, las percibe más, y por tanto le afectan más, ¿ok? Entonces, si por un lado, en el primer punto, cuando hablamos del cuerpo calloso, decíamos que la mujer tiene una mayor capacidad de decisión, ¿por qué? Porque es capaz de meter una mayor cantidad de argumentos en conjunto, es capaz de una visión un poquito más amplia de la realidad. Por otro lado, se le dificulta también, vamos a decir así, o se ponen como obstáculo una mayor cantidad de emociones que difícilmente controla. ¿Por qué? Porque por naturaleza registra más. ¿Ok?
Entonces, fíjense, también aquí en el caso de la mujer como en el caso del varón, lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer que uno sea mejor que otro en el ámbito decisional? No va a ser solamente la tendencia, vamos a decir así, biológica, va a ser la virtud. En este caso específico, la prudencia, ¿ok? Puede que el varón coge del pie, vamos a decir así, del pie sensual, sexual, y que la mujer se vea influenciada por miles de otras emociones. ¿Quién es el que va a tomar una mejor decisión? Ve, el que ejercite mejor la virtud, el que a pesar de sus puntos débiles, sea capaz de intentar conocer la mejor manera, la realidad objetiva, ¿ok? Para hacer el mejor bien posible, ¿vale? Esto es importante. ¿Y por qué me interesa dar este salto a la virtud? ¿Por qué? Porque no se trata solamente de quedarnos con la inclinación biológica, con el dato biológico, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros no somos solo biología. Tenemos también una dimensión espiritual que es la que nos permite ejercitar la virtud. Recuerden la definición de virtud, queridos amigos. Etimológicamente se puede entender como la fuerza propia del hombre. ¿Cuál es la fuerza propia del hombre? La de dominarse a sí mismo. Es lo que los animales no pueden hacer. Fuerza física, los animales tienen mucha más que nosotros. Pero la fuerza de dominarse a sí mismo, que es la virtud, solo la tiene el hombre. Por eso se dice que la virtud es la fuerza propia del hombre y lo que va a revelar, ¿vale?, la grandeza de su naturaleza, lo que va a revelar su verdadera naturaleza. No se va a quedar solamente en lo biológico, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? También podemos decir que la mujer tiene una mayor capacidad, o mejor dicho, sí, el varón, voy a cambiarlo aquí, voy a decirlo de otra forma, el varón tiene una mayor capacidad de ubicación espacial, de ubicarse en el espacio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? No me refiero a que te vas a la luna y te ubicas. No, no. Me refiero a que, por ejemplo, en experimentos que se han hecho, se ponen figuras geométricas y se dice, si yo inclino esta figura, qué sé yo, 45 grados, o inclino esa figura 30 grados, ¿cómo quedaría la figura? ¿Cómo quedaría la figura? Normalmente son los varones los que aciertan la respuesta, ¿ok? Tienen más facilidad para saber cómo estaría un objeto ubicado si se mueve en tal dirección o en otra dirección. Esto aplicado a la vida concreta va a hacer que los hombres normalmente sean mejores conductores que las mujeres, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la conducción, y quizás no tanto solamente en la conducción, porque la conducción, pues, ir todo de frente, un carril, no es muy complicado, ¿ok? Sino en el ejercicio de maniobras, ¿no? En el girar, estacionar, meterse en un callejón, ¿ok? Normalmente, Manejar un vehículo más grande, eso muchas veces también un vehículo complica, más complica a grande, veces a un la mujer, tráiler, exacto. Sí, y de suyo el mayor porcentaje de accidentes a la hora de estacionar es cometido por mujeres. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho saber cómo va a quedar el carro si retroceden y giran así, y, claro. no se indica muy bien cómo va a quedar la cola, cómo va a quedar la Ajá. trompa, ¿ok? Entonces, en este sentido, el varón tiene una capacidad mayor de ubicación espacial, ¿ok? La mujer no. Esto evidentemente va a ser mejor al varón para quizás carreras de Fórmula 1, va a ser quizás mejor al varón para manejar tractores, manejar trailers. Eso significa que las mujeres no pueden realizarlo sí, pero les va a costar más, porque no están naturalmente predispuestas a eso. Para Y eso, aquí es muy exactamente. importante, el hecho de no estar naturalmente predispuesto para una cosa no significa que yo no lo pueda desarrollar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, así como quizás el varón no está naturalmente tan predispuesto a la ternura, ¿ok? El varón la puede desarrollar, ¿ok? Eso es muy importante, ¿ok? Por ejemplo, yo veo que mi hijo necesita ternura, ¿por qué? Porque es un niño, es un bebé, y a esa edad pues necesita ternura, pues me meto vamos a decir así, quizás mi frialdad o mi forma de ver la realidad de forma tan simple, ¿ok? La meto al bolsillo, la pongo a un lado y intento desarrollar la ternura. Y puedo desarrollarla, ¿vale? Entonces, esto aplica para ambos, ¿vale? En algunos casos, en algunos ejemplos se habrán dado cuenta que he resaltado más el varón, otro he resaltado más la mujer. ¿Por qué? Porque cada uno naturalmente está predispuesto para hacer una cosa u otra de mejor forma. Y esto es algo que creo que no alcancé a decir antes. Esto nos marca también la forma en cómo la mujer debe o debió ser insertada en el mundo social laboral, ¿ok? La mujer no tiene que competirle al varón, ¿ok? Porque si tú le pones a una mujer a competir al varón en eso, en lo que el varón es excelente, ¿ok?
muy difícilmente le va a ganar, ¿no? Que quizás ni siquiera sea, vamos a decir así, un digno oponente, ¿ok? De la misma forma que si yo pongo a competir un varón en aquello en que la mujer es excelente, no les vamos a ganar, ¿ok? No vamos a ser dignos oponentes tampoco, ¿ok? Entonces se trata de que la mujer sea insertada en el ámbito social y laboral, ¿ok? No a partir de sus debilidades, o a partir de, vamos a decir así, a partir de la idea de suplantar al varón, sino en aquello que la mujer es buena, ¿okay? En aquello en lo que la mujer se le da mejor, ¿ok? Ahora mismo se me ocurre el ejemplo de el mismo Enrique Rojas, que él en una conferencia, si no me equivoco fue él decía que sus psicólogas, sus psicoterapeutas, sí, su personal que él contrataba, eran prácticamente todas mujeres. ¿Por qué? Porque el varón para analizar personas no es muy bueno. Los varones para analizar cosas somos buenísimos. Sí, por ejemplo, tú al varón le pones un motor malogrado delante y aunque sea un trozo de metal, el varón se apasiona. La mujer no entiende esa pasión por el auto, por el motor. Le parece tonto porque no hay ninguna emoción de por medio. ¿Por qué? Porque el varón para estar interesado no necesita emociones de por medio. ¿Ok? Claro. Esto nos hace, vamos a decir así, quizás más perseverantes en algunas cosas. ¿Vale? Pero la mujer sí necesita, por eso se le hace más interesante la relación con personas. Y Enrique Rojas decía, si yo mando una consulta a un paciente con un psicoterapeuta varón y con una mujer, el varón, aunque no quiera, después de media hora ya quiere tirar una patada al paciente. Porque ya, bueno, no lo hice con esas palabras, ¿no? Estoy parafraseando. Sí. ¿Por qué? Porque ya, el varón ya tomó su decisión. El varón ha escuchado 2, 3 cosas y él ya tiene la solución a eso. Que puede que esté equivocado, pero claro, él ya tiene la solución. Porque él va de una solución rápida y no. Lo que decíamos antes del cuerpo calloso. Exacto. Jordi, se nos fue el tiempo. Me acaban de avisar que ya estamos al límite. Pero bueno, creo que ha sido súper interesante. Vamos ahora a poner todas las intenciones que ustedes tienen y además vamos a poner a nuestra patria, al Perú. Hoy estamos en las fiestas patrias, por eso hemos tenido que pregrabar este programa. Es decir, cuando ustedes estén escuchando este programa será el día de las fiestas patrias y qué mejor que poner nuestra nación en las manos de María Santísima. Por eso vamos a pedir principalmente por nuestra nación, por sus gobernantes y también por cada uno de nosotros como habitantes de esta bendita patria para que sepamos construirla en la verdad y no construir en el odio, no construir en la división, no dejarnos llevar tampoco por nuestros intereses personales. Por eso le decimos a nuestra Madre Santísima, María Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Jordi, de verdad, muchísimas gracias por este programa y bueno, me gustaría, te doy un minuto, ¿con qué te gustaría que nos quedemos del programa? Perfecto. A ver, queridos amigos, no podemos negar las diferencias biológicas existentes entre cerebro masculino y cerebro femenino, ¿ok? No se puede negar. No podemos dejarnos llevar por una interpretación bajo el enfoque de género que nos diga que las diferencias son prácticamente inexistentes, que la persona no viene determinada por esas diferencias, ni mucho menos condicionada.
¿vale? Es cierto que la persona no viene determinada por las diferencias, ¿ok? Pero sí está condicionada por las diferencias, por lo tanto es algo que no se puede negar. Negar las diferencias, incluso a nivel cerebral, es un acto de injusticia para el varón y para la mujer, porque nos va a llevar a tratar de una forma que no corresponde con el bien de la persona, ¿ok? Por el simplemente hecho de negar las diferencias, en este caso cerebrales. Esto Randy podría decirles. Muy bien, pues quedémonos con eso. Otra vez gracias, Jordi. También gracias a todos ustedes por haber estado ahí, por habernos acompañado. El programa pregrabado. Felices fiestas patrias. Los corazones de Jesús, de María y de José no solo quieren estar junto a ti, sino con todo el Perú.